La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan José Morillo, él es vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál sería la principal diferencia que existe en el tratamiento de los delitos de corrupción con esta nueva unidad especializada para la que se requieren nuevos jueces? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este prestigioso medio de comunicación. Sin duda es trascendental e histórico la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que vamos a emprender con la implementación de esta unidad de lucha contra la corrupción, unidad judicial, que este Consejo de la Judicatura ha venido trabajando desde el año 2019 a fin de lograr, en primer lugar, una reforma legal a fin de que nos permitan establecer una unidad de estas características. Creo que esta es una herramienta para la prevención, combate y sanción célere y oportuna de los delitos de corrupción y crimen organizado. En este sentido, es importante señalar que la diferenciación es de que son jueces especializados. Es decir, estamos saltándonos de la multicompetencia en ciertos casos que se estableció un modelo de gestión en la función judicial de jueces multicompetentes a jueces especializados, es decir, jueces de primer nivel, tribunales penales y salas de corte provincial exclusivamente que se dedicarán a sancionar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Doctor, ¿y nos puede especificar qué tipo de formación especializada deben tener estos jueces que conformen esta unidad? Sí, en primer lugar es importante señalar que el requisitos mínimos establecidos dentro de los reglamentos es de que en relación a jueces de primer nivel, porque son varios niveles que vamos a realizar la selección, en jueces de primer nivel establecemos que son 3 años mínimo de ejercicio profesional, igual que en jueces de tribunal penal, 3 años de ejercicio profesional, y para jueces de sala de corte provincial son 7 años mínimo de ejercicio profesional. Adicionalmente, valoraremos de que estos abogados tengan formación relacionada y vinculada con materia penal y adicionalmente tengan formación en temas de lucha contra la corrupción y crimen organizado. Adicionalmente, es importante mencionar que estos profesionales del derecho deberán tener una conducta irreprochable, ética, de acuerdo a lo que establecido en el artículo 37. Parece que hemos tenido un problema, parece que se le apagó el micrófono, me parece. ¿Nos escucha, doctor? Mientras el doctor nos explicaba cuáles son las características con las que deben contar profesionalmente y capacidad este grupo de 14 jueces que van a trabajar en esta sala especializada de corrupción y crimen organizado, hay un tema que preocupa sobre todo a la ciudadanía en general, y es que en este contexto en el que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos, en donde pues los casos de corrupción han permeado incluso a los jueces y a las autoridades de justicia y a los funcionarios en general de la justicia ecuatoriana, ¿cómo podría garantizar el Consejo de la Judicatura que exista justamente transparencia en esta unidad especializada y que no se convierta en una herramienta política o aún peor, una herramienta del narcotráfico para hacer de las suyas de nuestro país, que ya las está haciendo? Doctor. Y estamos retornando con el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, para conversar sobre esta convocatoria a concurso público de méritos y oposición para seleccionar a los 14 jueces que van a conformar esta unidad especializada de delitos de corrupción y crimen organizado. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ya tenemos bien el contacto con usted. Gracias, buenas tardes, Gisela.
Conversábamos, nos había dado algunas de las características diferenciadoras de este grupo de jueces para poder integrar esta comisión especial. Nos hablaba de la formación especializada que debían tener y también le preguntábamos nosotros respecto al contexto que estamos viviendo los ecuatorianos, en donde hemos visto que pues el sistema judicial ha sido muy vulnerable ante la corrupción, ante el crimen organizado justamente, y cómo va a ser el Consejo de la Judicatura para evitar que justamente estos jueces caigan en estos actos de corrupción y se involucren en temas tan duros como el narcotráfico, como hemos visto hasta ahora, han sido fácilmente permeables el sistema judicial y los jueces. ¿Cómo garantizar ahora que exista transparencia en esta unidad y no se convierta en un instrumento político, decíamos, o incluso un instrumento de las grandes bandas organizadas del narcotráfico? Gracias, sí. Es importante empezar desde la génesis, y la génesis obviamente es de que un concurso riguroso, es decir, con altos estándares, no solo en el tema académico, sino que establecemos en primer lugar una prueba psicológica para los postulantes y luego estableceremos pruebas de confianza que están siendo diseñadas por organismos internacionales a fin de establecer que las personas que se vinculen a esta unidad judicial de lucha contra la corrupción tengan todos estos atributos y más aún el tema de honestidad, transparencia y verificar cuál es su origen. Ahora, creo que es importante mencionar que luego el Consejo de la Judicatura establece un cronograma de evaluaciones permanentes del desempeño de estos jueces de las unidades judiciales, lo cual sin duda va a asegurar de realizar un control dentro del tema administrativo y también de inteligencia, de que estos jueces de esta unidad pues siempre caminen por el lado correcto y por la senda que corresponde, es decir, administren justicia con el único objetivo de dar a quien o a cada cual lo que corresponde y que no queden en impunidad actos de corrupción. ¿Y cómo se va a poder identificar o distinguir los casos que serán tratados por esta unidad y cuáles son esos casos? Mire, sin duda la problemática, una de las problemáticas son los delitos transnacionales que se dan cuenta en zonas de frontera, lo cual permite que exista una vulneración hacia la independencia judicial por varios factores. Puede ser a través de amenazas de estas bandas organizadas, y en este sentido es importante que tener una sede en Quito, la cual presten las facilidades del caso. Y en este sentido, pues nosotros hemos establecido una suerte de 37 delitos relacionados con crimen organizado y alrededor de 7 delitos de corrupción, como son peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, confusión, tráfico de influencias, oferta realizada de tráfico de influencias, en los cuales la resolución con la cual se estableció la creación de estas unidades tiene un catálogo que deben sujetarse los jueces que conocerán estas unidades de lucha contra la corrupción. Está precisamente establecido cuáles son las competencias y qué delitos se van a tramitar dentro de estas unidades judiciales. ¿Cuánto tiempo va a durar o cuánto se van a demorar en la conformación de esta unidad especializada? Del cronograma que se ha establecido, las fases previas y el concurso tendrá una duración de 109 días. Es decir, hasta finales del mes de agosto, nosotros, si no existe un imponderable, tendremos ya una unidad judicial de lucha contra la corrupción. Ahora, muchos de los casos que tendrán que tratar estos jueces o esta unidad especializada, muchos de ellos se vuelven mediáticos. ¿Cómo se va a hacer para que justamente esa característica de este tipo de casos que se vuelven muy mediáticos no generen una presión en el quehacer de estos jueces? Sin duda, la administración de justicia no debe basarse en presiones mediáticas. Creo que de allí es importante el perfil de cada uno de los jueces para que no sucumban ante estas presiones. Yo creo que es importantísimo ya el trabajo que se ha venido realizando por parte del Consejo de la Judicatura en relación a que presiones mediáticas no pueden ser de ninguna manera parte activa dentro de estos procesos. Pero de ello, como le digo, ya sin duda depende estrictamente de los señores jueces o juezas que ocupen estos delicados cargos
a fin de que no sucumban ante presiones mediáticas. Ahora, usted leía uno de sus declaraciones, doctor. En una de ellas usted habla sobre que la criminalidad se ha ido sofisticando y ha ido evolucionando. Dijo que opera con una compleja red en un mundo globalizado y a punto. Y también habló sobre que si los delincuentes de cuello blanco y las mafias se coordinan en todos los niveles, las autoridades del Estado y los ciudadanos tienen que organizarse para hacerles frente con la misma simultaneidad y también con mucha intensidad como lo hacen ellos. Sin embargo, en casos como por ejemplo el caso Sobornos 2012-2016 se ha demostrado que los niveles de corrupción implican las mismas a las mismas autoridades del Estado, que han penetrado a las autoridades más altas de control del Estado. ¿Cómo garantizar que la cooperación interinstitucional no limite la independencia de la justicia? Porque eso es lo que hemos visto en muchos de estos casos. Bueno, yo creo que aquí se ha dado ya pasos importantes y muestras de allí la importancia de articular acciones con organismos internacionales. Este evento que fue realizado el día de ayer es el producto del acompañamiento desde el inicio de la construcción de estas unidades de lucha contra la corrupción con el gobierno americano y la comunidad europea, quienes han comprometido todos sus esfuerzos necesarios a fin de que los hechos que usted narra por falta de cooperación internacional no puedan llegar a concluir o queden en impunidad. Creo que se ha demostrado en estos tiempos que la justicia está cambiando, está transitando hacia que no exista una impunidad. Por ello es importante en el que de una manera articulada este proyecto, como se lo vio el día de ayer, organismos internacionales, el nivel ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Asamblea Nacional, son los estamentos que estamos unificando esfuerzos a fin de lograr este objetivo y subsanar esas posibles circunstancias que se hayan dado en el pasado y que hoy, en el presente, aseguran de que exista una justicia en donde no se dé cuenta de una impunidad. Creo que es el trabajo articulado el que va a superar lo que usted manifestó hace un momento. Entiendo que esta unidad especializada se va a ubicar en Quito, en la capital, ¿no es así? Así es. Se lo hace por un tema de seguridad, por un tema también de enfocarlos hacia la transparencia, evitar que tengan algún tipo de contacto, pero hemos visto que la corrupción llega y alcanza a cualquier entidad, a cualquier sector, no importa el nivel socioeconómico ni la autoridad que represente. Hemos visto cómo la corrupción ataca a todos los sectores. ¿No sería mejor trabajar o buscar la manera de aplicar esta técnica o esta estrategia de los jueces sin rostro para justamente evitar que puedan ser alcanzados por estas mafias de la corrupción que están muy enquistadas de nuestro país? Usted ha mencionado un modelo de gestión judicial que fue aplicado, si no me equivoco, en los años 90 en Colombia, los famosos jueces sin rostro. Sin embargo, creo que ya la experiencia dentro de esto, el modelo no fue el más óptimo de hablar jueces sin rostro, porque también en ciertos casos, no todos, dio un chance a la impunidad también, y que los jueces sin rostro se conviertan en operadores de otra forma y no en lo que quería la justicia. Por lo que creemos nosotros que al tener jueces con rostro, pero jueces que tengan seguridad en sus actuaciones y que de esa manera poderlos dar todas las garantías de que puedan administrar justicia, es lo más transparente que puede existir en el sistema judicial. Por lo que hemos escogido este modelo, y precisamente este modelo que es inicial, que tiene unas competencias a nivel nacional, es decir, estos jueces que están situados en la ciudad de Quito pueden conocer todos los delitos que se producen a lo largo del país. ¿Pero usted cree, doctor, que realmente estando en Quito van a estar lejos de los tentáculos del crimen organizado, de la corrupción? Porque en Quito también existe eso, a Quito también llega ese tipo de casos, y además muchos especialistas judiciales dicen que más bien lo que están haciendo es entorpecer el trabajo judicial que tienen que hacerse en cada sector.
Mire, no lo enfoquemos desde que en el lugar donde también existe corrupción, que es Quito. Estemos enfocándonos en este momento que vamos a establecer primero un concurso totalmente transparente y van a llegar los mejores, sin duda, en los cuales el principio de ellos será honestidad, transparencia, y ello nos da una garantía que si están en la ciudad de Quito van a poder de alguna manera juzgar de forma transparente todos los delitos que lleguen a su conocimiento. Adicionalmente, es importante indicar que alrededor de este proyecto existe un modelo o un protocolo de seguridad en el cual va a basarse en varias circunstancias, como le digo, un seguimiento permanente a que los jueces de estas unidades judiciales siempre estén en el camino correcto. Siempre en el camino correcto, y de ahí es la evaluación nuestra como Consejo de la Judicatura de manera permanente, que pueden ser evaluaciones anuales, periódicas, será siempre en la forma de lograr que estos jueces jamás cambien su sentido y puedan caminar siempre en el camino correcto, que es administrar justicia y dar a cada quien lo que le corresponde. Esperemos que así sea. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, muy buenas tardes. Una buena tarde, Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura.